Instituto Ben Pensante. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos allá con el primer Coaching Coffee. En el de hoy os voy a explicar cuál es el significado de la profesión del coaching. ¿En qué consiste en hacerle coaching a alguien? Bien, en primer lugar, imagínate que estás en una situación de estas que te ponen a prueba, ¿no? Pues no sé, típicos casos de coaching como una persona que tiene un proyecto que no le va adelante, un emprendedor o con su equipo, o él solo con su equipo, o una persona que tiene un hijo que no estudia, que no es capaz de aprobar, o una persona que tiene que hacer una presentación en público y se siente muy presionada por ella. Bueno, ante todas estas circunstancias, lo que ayudamos desde el punto de vista del coaching no es a decirle lo que tiene que hacer en estos casos. No consiste en darle un consejo, y lo vamos a entender muy fácilmente. No se trata de cómo es el problema, es decir, de que yo como profesional comprenda cómo es el problema para poder decirle, mira, la mejor forma de hacerlo es esta, sino lo que le ayudo es a darse cuenta de cómo está viendo el problema. Por tanto, no es cómo es el problema, sino cómo ves el problema. ¿Qué perspectiva estás aplicando? ¿Qué cosas estás teniendo en cuenta? ¿Qué relaciones de causa-efecto estás estableciendo? ¿Qué explicación le estás dando? ¿Qué interpretas en esa situación? Se trata de también ver qué estado tienes cuando piensas en esa situación. ¿La estás viviendo con estrés o la estás viviendo desde tu mejor versión? Ya os daréis cuenta de que normalmente cuando tenemos un problema que no sabemos solucionar, normalmente estamos en un estado de estrés, no estamos en absoluto en nuestra mejor versión. Y muchas veces aplicamos una perspectiva, por tanto, relacionado con este estado de estrés, muy rígida, una perspectiva basada en una experiencia, en la experiencia que tenemos previa, pero que no nos permite ampliar, tener una visión más amplia, una capacidad de reflexión sobre nuevas opciones, sobre formas distintas de hacerlo. En situación de estrés normalmente nos ponemos como orejeras, ¿verdad? No solo me pasará a mí, nos pasará a todos. Y vemos la situación pues con una forma de pensarla determinada y le damos vueltas y vueltas y vueltas a la misma forma de ver ese problema. Muchas veces con las sesiones de coaching lo que hacemos es que esa forma de verlo se desatasca porque le ayudamos a entrar en un estado diferente, en un estado más creativo, en una sensación de mejor versión realmente, es una de las cosas que vais a aprender a hacer. Y en ese estado de mejor versión, ese estado más creativo, es capaz de pensar cosas diferentes, que también le ayudamos le ayudamos a disparar estas formas diferentes de ver las cosas con preguntas. Muy sencillo, pues imagínate, en ese proyecto que no le sale, ¿no? Le podemos preguntar, oye, ¿te puedes organizar de otra manera para ese proyecto? ¿Hay diferentes maneras de organizarte? ¿Conoces a otras personas que se organicen de diferente manera? ¿Has tenido algún proyecto en el que te organizaste de diferente manera? Por otro lado, en este proyecto que tienes, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo más importante de todo? Si tuvieras que priorizar, ¿qué sería lo más importante? Bueno, puedes pensar, son preguntas que nos hacemos, nos podemos hacer nosotros mismos normalmente. Sí, pero son preguntas que cuando estás en ese estado de estrés, cuando te encuentras ante una situación que no eres capaz de resolver, tu mente, tu capacidad de pensar, no funciona de la misma manera. Y por tanto, un proceso estructurado de pensamiento, como es el coaching, te ayuda a hacer ese camino que de otra forma tú, si no estuvieras en ese estado de estrés y tan confundido por ese problema que no eres capaz de solucionar, tú mismo harías, que normalmente hacemos. Este proceso de pensamiento ordenado, estas preguntas que te llevan a la mayor creatividad, muchas veces nos las hacemos en situaciones que asumimos como normales y que somos capaces de solucionar de forma natural. Entonces, el proceso de coaching lo que ayuda es a entrar en un estado de de mejor versión, de mayor creatividad, y por otro lado, hacer ese proceso de pensamiento óptimo que podrías hacer si no fuera porque ese problema te está bloqueando. ¿Bien? Imagínate, por ejemplo, en ese hijo que no estudia. Te puedes preguntar, oye, ¿cómo se siente tu hijo cuando no estudia? Muchas veces no. Yo soy padre también y muchas veces cuando tenemos un problema con nuestro hijo no nos preguntamos cómo se siente. Y es una información importante.
¿Hay otros momentos, te puedes preguntar con este hijo, hay otros momentos en los que sí muestra interés en el estudio? ¿Hay otras asignaturas? ¿Hay otros momentos del día en los que sí muestra interés? Eh, y otra pregunta, ¿cómo reaccionas tú en ese momento difícil? Porque claro, en función de tu reacción, así va a ser también la reacción de tu hijo. Por tanto, empiezas a hacerte un montón de preguntas que empieces a hacer a tu coachee o a ti mismo si te haces auto-coaching. Coachee es como cliente en coaching, ¿no? Le llamamos coachee. Cliente en coaching le llamamos coachee. Es como a chi, pero coachee. Entonces, a tu coachee lo que le haces es una serie de preguntas muy ordenadas, como veremos, para disparar esa creatividad que por otro lado estás trabajando con el Estado. Gracias a tu escucha eres capaz de saber qué preguntas necesita. Este es el tercer aspecto, ¿no? Estado, escucha y proceso. Por ejemplo, en este caso del hijo que no estudia, pues podemos tener dos puntos de vista muy diferentes. Uno es el que tenemos casi como modelo, ¿no? Mantener la autoridad, ¿no? Del hijo que no estudia, pues tiene que estudiar. Y yo tengo que mantener mi autoridad para que aprenda lo que es estudiar, porque si no, no va a ser una persona de bien en la vida, ¿no? Mantener la autoridad. Pero otro paradigma, otra forma de verlo, puede ser, es una gran ocasión para mantener la calma, por mi parte, para que se me ocurra algo creativo, porque si no mantengo la calma no se va a ocurrir algo creativo, y además para dar ejemplo de que las cosas se solucionan con calma, no con severidad. Por tanto, fijaos que hay dos paradigmas distintos que podemos aplicar, mantener la autoridad o mantener la calma. Mantener la calma es una situación en la que mantener la calma permite que surja la creatividad. Fijaos que me acuerdo que un amigo mío, que bueno, no era de los más aplicados de la clase, era de los más gamberros, una vez me dijo, oye, mi padre un día me dijo algo que me dejó conmovido. Le pregunté, oye, ¿puedo? La primera vez que salí, le pregunté, oye, ¿puedo salir, papá? Y no, bueno, en principio no me dejaba, luego al final, ¿puedo salir, papá? Sí que me dejó. Pero me dijo, y le pregunté, ¿y a qué hora tengo que volver? Y me dijo, si eres mayor para saber que tienes que salir, tienes que ser mayor para saber a qué hora tienes que volver. Claro, esa respuesta del padre sale de la calma y de la creatividad que viene con la calma. Es decir, aplicó un paradigma muy distinto del paradigma de mantener la autoridad. Solo para que veamos que hay distintos paradigmas, distintas creencias que aplicamos en nuestra forma de resolver las cosas. El revisar nuestras creencias también forma parte del coaching. El darnos cuenta de qué creencias tenemos y ver si las queremos cambiar. Eso lo veremos unos capítulos más adelante. Imagínate que estás en esa presentación en público también, que te bloquea, ¿no? Pues en coaching te ayudamos a tener el estado que vas a necesitar para esa presentación en público y tú ayudarás a conseguirlo. Y por otra parte, también te harás las preguntas para que el paradigma, la forma de ver la situación cambie. Y preguntas, pues, ¿cómo te sientes cuando piensas en el día de la presentación? Para que la persona se dé cuenta del estado que tiene, sea consciente de él y luego, digamos, ¿cómo te quieres sentir? Y le podemos preguntar, ¿estás en tu mejor versión cuando estás preparando esa presentación? La persona será consciente y podrá elegir en qué versión quieres estar cuando prepares esa sesión, que posiblemente será la versión en la que estés cuando tengas el momento de la presentación en directo. Por tanto, espero que haya quedado claro los dos conceptos, ¿no? Por una parte, tu estado de coach ayudará a la otra persona a estar en un estado de coach, también parecido al tuyo, se contagia, y por tanto una mayor creatividad. Y por otro lado, haces preguntas ordenadamente, como veremos, muy ordenadamente, evidentemente. Antes de hacer estas preguntas que te he comentado, hay que hacer otras cosas que iremos viendo poco a poco. Entre otras cosas, conseguir el objetivo, definir muy bien el objetivo. Pero de lo que se trata es de que vamos a hacer unas preguntas para que haga un proceso de pensamiento ordenado. Y esto es como la combinación de una caja fuerte. En el momento que hacemos un proceso de pensamiento ordenado, conseguimos solución. Si es desordenado o confuso o le damos vueltas a lo mismo, no obtenemos la solución. Bien. Entonces, el coaching te ayuda a tu mejor versión para alcanzar tus objetivos y solucionar tus problemas. Esto sería y esta es la forma. No enfocándote en como coach, no te enfocas en cómo es el problema, sino que como coach te enfocas en cómo está viendo el problema esa persona y ayudándole a que lo vea de una forma más eficaz, más creativa y más productiva.
En este proceso, además, la persona que recibe coaching está creciendo como ser humano, porque está ampliando su mapa, está comprendiendo las cosas mejor, se está comprendiendo a sí misma, porque te darás cuenta de que con estas preguntas que os he puesto como ejemplo, te vas conociendo muchísimo más. Y en el autoconocimiento está el poder tener el mapa que resuelve todas las cosas, porque estás conociendo tu propia capacidad de producir ideas, tu propia capacidad de producir estados positivos. Y estás despertando, siendo capaz de despertar esos estados positivos, lo cual podrás aplicar en cualquier cosa. Así que el coaching, además de conseguir solucionar sus problemas, conseguir sus objetivos, mejorar su estado o tener su mejor versión, está creciendo como ser humano, gracias a ese autoconocimiento. Muy bien. Ya más o menos tenemos una idea de lo que es el coaching, ¿verdad? Bien, es interesante que vayas anotando cosas, ¿vale? Digamos, el coaching nos enseña que la acción es muy importante para el aprendizaje. Al final, todo lo que estamos haciendo con el coaching, lo que os acabo de explicar, con estas preguntas, con este estado, es que estamos aprendiendo a resolver problemas. Es decir, teníamos un problema, mejoramos nuestro estado, nos hacemos preguntas y resolvemos el problema. Y además, aprendemos lo necesario para resolver el problema. Por tanto, el coaching es aprendizaje acelerado. Y de las cosas que se utilizan en coaching es la acción. Es un proceso de prueba, error, reflexión. La prueba es acción. En las sesiones de coaching, al final, vamos a ayudar a la persona a convertir esas ideas que ha podido tener en la sesión de coaching en tareas. Por ejemplo, ¿cómo vas a preparar la presentación? ¿Qué vas a hacer la próxima vez que tu hijo no estudie? O sea, que convertimos las ideas en tareas concretas, acciones. Y en la siguiente sesión lo que hacemos es preguntarle cómo te fue y revisar el resultado. No tiene por qué ser exitoso. Solamente que ese test, esa prueba, esa acción que ha salido de la primera sesión se ve revisada en la segunda para poder reflexionar sobre ella. De ahí que sea acción, resultado, prueba-error, ¿no? Prueba, que es acción, error, que es posible resultado, y reflexión. Eso es lo que hace el coaching. Y como acción te propongo que vayas anotando aquellas ideas que vas viendo interesantes de todo esto que os estoy contando. Es una parte importante del curso. Que vayas haciendo tu propio manual. Os vamos a dar mucha documentación, pero es importante que tú vayas haciendo tu propio mapa, tu propio manual, a tu manera, según tus experiencias y según tus necesidades. Así que, por otro lado, por un lado es aprendizaje, como os acabo de decir, prueba, error, reflexión, o acción, resultado, reflexión. Y por tanto, se puede considerar que es aprendizaje acelerado el coaching. Aquella solución que esa persona es posible que comprendiera sola y que un día dijera, concho, ¿cómo no se me habrá ocurrido antes, ¿no? La solución a esto de mi hijo, fíjate, al final lo he conseguido. Bueno, pues el coaching hace que lo aprenda, pero mucho más rápida y ordenadamente. Entonces es aprendizaje acelerado el coaching. Y, por supuesto, el hecho de que no nos centramos en cómo es el problema como coaches, ¿no? No nos importa cómo es el problema porque no le vamos a dar un consejo. Nos importa cómo ve el problema para ayudarle a tener una visión distinta. Por tanto, no le daremos consejos. Lo que haremos será ayudarle a aprender. Le ayudaremos a conocer bien la situación, a que él o ella lo conozca bien, a que amplíe su mapa, por tanto, a que rellene el conocimiento, la conciencia de esa situación y que pueda sacar nuevas ideas y nuevas acciones. Nada de consejos, sino ayudar a aprender por sí mismo, ampliando su mapa, su conciencia de la situación. Mapa es como una metáfora, ¿no? De que la situación es una determinada, pero nosotros de la situación nos hacemos un mapa. Escogemos diferentes cosas, las ordenamos de una manera determinada, sacamos determinadas conclusiones, sacamos determinadas ideas, ideamos determinadas acciones, pero no es basándonos en toda la información porque no la tenemos. Lo único que tenemos es un mapa de la situación. Y nos damos cuenta de que cuando hacemos así, claro, ¿cómo no se me habrá ocurrido antes? Porque nos damos cuenta de una parte más del mapa y entonces conectamos con una nueva idea para solucionar la cuestión. Por tanto, la idea de que le estamos ayudando a crear el mapa es importante, igual que le estamos ayudando con ese aprendizaje acelerado. Aprende a solucionar esta situación. Bien.
otra forma de ver el coaching es como que queremos escribir en una página en blanco. Queremos ayudar al coachee a escribir en una página en blanco. ¿Qué es el futuro? El coaching nunca va al pasado. El coaching lo único que hace es ayudar a la persona a reflexionar sobre algunas circunstancias de la situación, conciencia sobre la situación, tratando por todos los medios de eliminar el contacto con cualquier trauma, con cualquier culpa, con cualquier circunstancia que despierte una emoción negativa. Tratamos de que el análisis sobre el pasado sea muy aséptico, porque es la mejor manera, lógicamente, de hacer un análisis. Si no es aséptico, no es un análisis. Puede tocar las emociones desde el punto de vista de comprenderlas, no de sufrirlas. Es decir, que en la sesión de coaching no ayudamos a la persona a entrar en una emoción negativa, al revés. Tratamos de que la vea, de que la observe, de que se dé cuenta, de que la viva, pero con más espacio, en la que la pueda observar y pueda darse cuenta de que determinadas acciones que a lo mejor no encontraba explicación para cómo es posible que hiciera eso, se da cuenta de que, claro, es posible que hiciera eso porque en ese momento me sentía frustrado, me sentía triste, me sentía con miedo, me sentía con enfado. Entonces, observamos el pasado, analizamos el pasado, incluso las emociones que como coachee cada uno puede tener. Ayudamos al coachee a ver sus emociones, para después decir, ¿y ahora qué quieres? No resolvemos en el pasado, del pasado solo observamos. Es una cosa de mucho sentido común la que estás escuchando posiblemente. Dices, es que hay otra forma, hay otras formas, pero el coaching se basa en el sentido común, que es observar el pasado sin revolver en él, solo analizar, para luego decir cómo quieres que sea el futuro. Para construir en esa página en blanco, el pasado no es una página en blanco en absoluto, está ya escrito. El futuro es un lugar en el que se admite todo tipo de deseos, siempre que tengas la energía y la fuerza y la suerte también, porque todo cuenta, para poder conseguirlos. Pero podemos escribir en el futuro, proyectar en el futuro nuestros objetivos. Eso es exactamente lo que hace el coaching. Y en particular hace que esos objetivos, los explicaremos en la siguiente sesión, sean muy atractivos, que la persona se haga responsable de esos objetivos, que los visualice para darse cuenta de que realmente es importante para ellos y que merece la pena para él o ella hacer el camino hacia ese objetivo, y que hay unos valores detrás que son importantes para la persona. Veremos esto todo en la siguiente sesión. En particular, para preparar la siguiente sesión, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo para ti en este curso? ¿Qué objetivo tienes? ¿Para qué haces este curso? Es importante que nos lo planteemos en esta primera sesión y lo trabajaremos en la segunda. Nos servirá como muy buen punto, piedra de toque para poder hablar sobre objetivos en el siguiente Coaching Coffee. ¿Cómo te ves en el futuro cuando hayas conseguido eso que deseas conseguir gracias a este curso? ¿Qué te aporta este curso? ¿Qué significa para ti este curso? Trata de responder estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo para ti en este curso? ¿Cómo te ves cuando consigas ese objetivo? ¿Qué te aporta el conseguir ese objetivo? ¿Qué significa para ti el conseguir ese objetivo? Así que trata de responder estas preguntas antes del siguiente Coaching Coffee, porque te va a servir para comprender cómo hacer objetivos bien definidos y potentes para un coachee y para ti mismo. Todo lo que estamos hablando va a servir para ayudar a un coachee y para que tú lo trabajes contigo mismo. Bien, de todo esto posiblemente ya sacas la conclusión de que el coaching no es terapia. No es terapia. No tratamos depresiones, no tratamos ansiedad, no tratamos enfermedades. Sí que puede venir una persona que tenga ansiedad, que tenga estrés, y nosotros le ayudamos con coaching. Es como si le ayudáramos con una clase particular, como si le ayudáramos regalándole un ordenador. No curamos una enfermedad mental. Lo que hacemos es ayudar a la persona a observar el pasado y a construir objetivos en el futuro, sacando nuevas ideas y nuevas acciones. Por tanto, esto no es terapia, no es psicología, no es psicoterapia, no es ningún otro tipo de terapia. Es aprendizaje acelerado. En todo caso, para mí lo más cerca que tiene el coaching, la disciplina que más cerca puede tener el coaching, es la pedagogía. La pedagogía ayuda a las personas a aprender lo necesario para conseguir sus objetivos también, a aprender lo necesario para desarrollar su vida, a aprender
La pedagogía te enseña a aprender. El coaching es pedagogía avanzada, desde mi punto de vista. Por ejemplo, una persona que quiera hablar en público puede aprender muy bien mediante coaching. Y más rápido posiblemente que de ninguna otra manera, con otro tipo de clases particulares o de conocimientos teóricos. Igual en la negociación, igual a dirigir, todas estas cosas se aprenden mucho mejor con coaching y esto muestra que el coaching es aprendizaje acelerado. Lo irás comprendiendo todavía más, lógicamente, tal como vayas viendo cómo es el proceso. Pero es importante que nos separemos de la terapia, que no la confundamos, que no confundamos coaching con terapia. Bien, entonces, nuevo renglón importante dentro del aprendizaje. Y te aconsejo que tengas estas 3 palabras bien apuntadas y bien en tu mente, que son estado, escucha y proceso. El coaching es ayudar a las personas a estar en su mejor estado. Para eso, como coach, en la sesión es necesario que trabajes bien tu estado, ya hablaremos de ello. En segundo lugar, la escucha para poder, en ese estado en el que estás, conectar con el coachee y que él o ella conecte contigo. Mediante la escucha se genera esa conexión, se construye esa burbuja entre los dos, se crea ese espacio en el cual parece que piensas de otra manera, que estás de otra manera, que eres de otra manera, que el tiempo pasa de otra manera. Esa escucha es muy importante. Y por último, el proceso. Ayudamos a la persona que estamos escuchando a pasar por el proceso necesario para que sus pensamientos se conviertan en óptimos. Y somos capaces de llevar a la persona a través de ese proceso gracias precisamente a la escucha. Porque sabremos cuándo hacer la pregunta adecuada. ¿Qué pregunta hacer concretamente? Sabremos cuándo pasar de cada fase del proceso, que ya veréis cuáles son, y podremos hacer la pregunta adecuada, por tanto, en el momento adecuado. Estado, escucha y proceso. Vamos a hablar de la escucha y del estado en esta misma sesión. La escucha tiene 3 resultados. Esto es lo principal que debéis conocer de lo que llamamos escucha plena, que va más allá de la escucha activa. La escucha plena es aquella que es capaz de conectar con la persona de tal manera que identificas perfectamente su lenguaje verbal y no verbal. No te pierdes detalle, no te pierdes ninguna información de la que te está diciendo y de la que te está transmitiendo mediante su lenguaje no verbal. Lenguaje no verbal es tanto el movimiento de las manos, los gestos, pero también el color de la piel, el latido del corazón. Todo eso nos damos cuenta inconscientemente. La velocidad de la respiración, microgestos, microexpresiones, también el tono de la voz, la velocidad del habla, las pausas, un montón de cosas están dentro de ese lenguaje no verbal. Y la gran noticia es que no te hace falta estudiar un manual de lenguaje no verbal para poder descifrarlo. Porque desde que has nacido, has aprendido a comprender el lenguaje verbal y también el no verbal. Exactamente igual que has aprendido a hablar, has aprendido a descifrar el lenguaje no verbal. Fíjate en la información que se pierde pues, cuando se hace un correo electrónico. Ahí está toda la información verbal, pero pierdes toda la información no verbal. Y en muchas ocasiones es difícil transmitirse a través del correo electrónico, a través de cualquier medio escrito. Es difícil transmitir la comunicación porque no podemos aplicar la parte de información que transmitimos no verbalmente. Por tanto, cuando estás en esa escucha plena, tienes absolutamente apartado tus pensamientos, tu diálogo interno, y estás enfocado en esa persona de tal manera que no te pierdes detalle de la conversación. Esto ya lo conoces por experiencia. Hay momentos en los que nuestro diálogo interno nos está interrumpiendo y nos perdemos. Es como si esa persona se sintiera desconectada de nosotros. Ten en cuenta que el diálogo interno que a veces tenemos de decir esto se parece a esto, lo que me está diciendo no sé si sea verdad, o todo esto que me está diciendo, claro, tiene que relación con no sé qué, o claro, esto me pasó a mí también, o todo ese diálogo interno que tenemos nos separa de nuestro coaching. Y es de las cosas que hay que aprender a manejar bien para poder tener una buena sesión de coaching.
dejamos nuestro diálogo interno, le decimos, espérate un poquito, porque ahora me voy a enfocar en esta persona. Y te enfrascas en el cliente, en el coachee, exactamente igual que te enfrascas en esa maravillosa serie que tanto te gusta y que te parece que cuando la estás viendo, pues ha pasado ya una hora, es imposible. ¿Cómo ya llega al final? Porque te parece que ha pasado mucho menos tiempo del que realmente ha pasado. O a veces te parece, acabas y dices, ostras, parece que he estado mirando esto todo el día, estaba completamente abstraído. ¿Esto qué quiere decir? Que en esos momentos que están escuchando y tan enfrascado, el tiempo no tiene sentido. Porque estás en otra dimensión, estás con toda tu atención enfocada en esa persona, no tienes conciencia del tiempo. En ese momento en el que escuchas de esa manera tan asombrosa, en el que hay esa burbuja entre los dos, estás, claro, ahí con tu diálogo interno apartado, en stand-by, ya luego lo recuperarás, no hay problema, pero lo dejas un poco en stand-by y estás tan enfrascado como en una serie, estás captando toda esa información, pero eso no es lo más importante, porque en esa situación, además del resultado de la información que recoges de la otra persona, hay otro resultado más importante que es el de que esa persona se siente comprendida. Fíjate, cuando hablas con alguien que te escucha de esa manera, ¿cómo te sientes emocionalmente? Te sientes como en un jacuzzi emocional. Y esto se conoce muy bien cuando haces cuando recibes un curso de reclamaciones. ¿Cómo atender una reclamación? Bueno, lo primero que te dicen es que cuando entre una persona toda enfadada porque tal, mejor escúchale un poquito, no le cortes, porque tal como va hablando, se va soltando, va conectando contigo, va dejando un poquito atrás las emociones, se suelta y al final hace ¡fua! Es como que se ha liberado de todo eso que llevaba encima y entonces ya le puedes hablar. Aunque tuviera la solución desde el principio, tienes que dejarle y tienes que escucharle desde el principio. Y eso es exactamente lo que hacemos en coaching. Escuchar para que la persona suelte todo lo que tenga que soltar. Conectarnos con ellos, porque si no estamos conectados con la persona, realmente no va a soltar las emociones, sino que a lo mejor va a acabar enfrentándose a nosotros, porque no estamos conectando, no le estamos respetando, no estamos haciendo honor a la confianza que ha depositado en nosotros. Pero si realmente escuchamos con esa escucha plena, la persona, gracias a ese soltar las emociones al hablar, al expresarse, la persona se va a sentir cómoda, se va a sentir bien, va a sentir que es capaz de expresarse mejor, porque hay una persona que le escucha. Fíjate si no te pasa a ti, cuando te escucha alguien también, si no eres capaz de expresarte mejor. Y eres capaz de expresarte mejor porque eres capaz de pensar mejor. Cuando estás hablando, estás pensando al mismo tiempo. No lanzamos pensamientos enlatados cuando hablamos, sino que estamos pensando en directo. Y por tanto, cuando alguien te escucha, te expresas mejor porque piensas mejor. Y es normal, porque cuando estamos pensando sin hablar, hay un montón de pensamientos que pueden andar vagando por ahí que están influyendo y ni te das cuenta. Pero cuando estás hablando, los pensamientos se ponen en fila, sobre todo cuando alguien te escucha bien, porque estás poniendo en fila todo lo que estás diciendo y de repente lo ves todo mucho más ordenado que antes, gracias a que alguien te está escuchando. Y estás diciendo pensamientos que a lo mejor nunca has pensado. Estás contando algo, eso típico que decimos, uy, perdona, que estoy pensando en alto. Siempre estamos pensando en alto. Lo que pasa es que cuando alguien nos escucha bien, estamos poniendo los pensamientos en fila. Y cuando nos pregunta algo, a lo mejor, lógicamente, una pregunta que no nos hubiéramos hecho, cuando se hace coaching, pues vas a saber qué preguntas tienes que hacer. Y en esa pregunta que le haces, es como si le ayudaras a pasar como si se hubiera parado en una estación y tú le estás dando un billete para ir a otra estación gracias a esa pregunta. Le estás ampliando su proceso de pensamiento. Por tanto, al escucharle, le ayudas a pensar bien, que se nota en que se está expresando bien, y le ayudas a llegar a una nueva estación con tus preguntas, a un lugar al que no llegaría sin esa pregunta que le has hecho. Se está poniendo en fila los pensamientos, ordenando los pensamientos y haciendo que lleguen más allá. Esa es la creatividad que se provoca con el coaching, que aprenderás a hacer. Y esto es gracias a que la persona se siente comprendida y por tanto conectada. Por tanto, no solamente es que el coach recibe información, es que cuando la persona se siente comprendida y conectada, empieza a suceder este estado de mayor creatividad, de mejores pensamientos y por tanto mejor emoción y mejor expresión.
Esto todo dentro de esa burbuja que decíamos, la persona se siente pues como en un jacuzzi emocional porque ya el coach le ha contagiado su estado mediante la escucha. Y tenemos un tercer efecto. No solamente el coach consigue toda la información, no solamente la persona se siente comprendida y por tanto siente una capacidad, una capacidad de pensamiento superior, sino que además la persona empieza a darse cuenta de que, claro, estoy contando algo, me está sonando muy bien lo que estoy contando. Además, la otra persona me escucha con muchísimo interés, este coach me escucha con muchísimo interés, me escucha completamente enfrascado en lo que yo le digo. Joder, ¿será que lo que cuento es interesante? ¿Será que yo también soy interesante? Es una forma de comprender que cuando te escuchan de esa manera, sientes una mayor autoconfianza. Eso le llamamos empoderamiento. Sientes esa sensación de lo que digo me suena bien, me siento en un estado potente, lo voy a hacer. Aumenta enormemente tu autoconfianza. Y el coach está, además, consiguiendo ser referencia para la persona. Porque alguien que te escucha así, para ti es una persona importante. Y el coach va a confiar en ti, vosotros como coaches. Vuestra misión es confiar en vuestros coaches. Y esa autoconfianza que sientes porque te has expresado bien se ve reforzada por la impresión que te causa ese compañero de viaje, ese coach que también confía en ti. Por tanto, fijaos qué potencia la de la escucha. Esto que os estoy contando no es ninguna exageración. La magia del coaching viene precisamente de la escucha, de esta escucha plena, por la que el coach consigue toda la información, verbal y no verbal. La persona se siente comprendida y en su máxima expresión. Y además aumenta su autoconfianza enormemente para llevar las cosas a la acción, cosas que no haría si no fuera gracias a esta sesión de coaching. Este es el poder de la escucha. Que espero que hayas resumido bien en estos apuntes que puedes ir tomando, tal como os voy explicando. Quiero explicaros también unas palabras sobre el estado. Como os decía, el coaching es estado, escucha y proceso. Estas tres palabras, marcarlas en grande, toda una página para ellas, porque son las tres claves del coaching sobre las que girará todo el curso. El estado es sencillamente que cuando vas a hacer una sesión, tú mismo, tú misma, vas a ir viendo cuál es la forma ideal para que estés en ese estado libre de diálogo interno, por tanto libre de estrés, porque el diálogo interno se enciende mucho con el estrés, en el cual te sientas centrada, centrado, te sientas abierto a todo lo que puede suceder, sin límite, sin rigideces, sin estrecheces, sin sentirse encerrado por ningún prejuicio, abierto completamente a lo que sucede, dando la bienvenida y tratando de acogerlo, tratarlo de estar muy atento a todo lo que sucede, abierto y atento o atenta a lo que sucede, las emociones de la otra persona, tus propias emociones que pueden venirte y es bueno que te des cuenta. Sencillamente observándolas, sintiéndote conectado al mismo tiempo con la otra persona, al 100%. Y cuando te conectas con la otra persona, a su esencia, no a sus emociones, no te conectas con sus emociones. Si la persona pues, tiene miedo, siente nervios, está estresada, eso es normal, por eso viene a la sesión de coaching. Pero nosotros lo que conectamos es con aquella parte de la persona que está a un nivel más profundo que la superficie. Las emociones son siempre superficiales. Están hoy, mañana están otras. Pero la persona, el ser humano, está siempre ahí. Y con él es con el que conectamos. Con el que es capaz de tener nuevas ideas. Con el que es capaz de tener otras emociones. El que es capaz de tener otras creencias, otros paradigmas. Con él es con el que conectamos. Y es curioso porque haciendo coaching conectas también con esa misma parte de ti más profunda. Es mucho más fácil el conectar con tu parte más profunda en una buena conversación de coaching que en ninguna otra situación. Porque es necesario, para llegar al centro de la otra persona, que tú lo hagas desde tu centro. Y todo esto lo hacemos sosteniendo esas emociones que hemos observado, dándoles la bienvenida. Sabemos que esas emociones son necesarias, pero debemos buscar la forma de que estén a una distancia, que las podamos observar. No pegadas invadiendo todo tu ser, sino darnos cuenta de que
como coaches podemos tener alguna emoción, observarla, pero sobre todo el coachee puede tener alguna emoción. No permitamos que se le peguen al ser, ni que se nos peguen a nosotros, sino observémoslas. Démonos cuenta, forman parte del panorama, igual que los pensamientos o cualquier elemento de la situación. Si te fijas, he dicho 5 palabras del estado, que es, lo voy a decir así, porque así os va de izquierda a derecha: centrado, abierto, atento, conectado y sosteniendo. Son las 5 características del estado del coach, que en inglés coinciden con el acrónimo COACH: Centered, Opened, Aware, Connected, Holding. Centrado, abierto, atento o consciente, conectado y sosteniendo. 5 características que también te recomiendo que tengas muy claras y que vayas reflexionando sobre ellas para que incluso lo puedas aplicar en el día a día. Fíjate que esas 5 características, en cuanto a estado, se basan muy firmemente en una de ellas. Desde mi punto de vista, todas ellas giran en torno a ser conscientes de las emociones que siente la persona, incluso las que puedes sentir tú también, ¿no? Para que no te contagie el estrés de la otra persona. Fíjate, si eres consciente, puedes sostener esas emociones. Si no eres consciente, no las puedes sostener. Se te van a pegar a ti o a él o a ella. Por tanto, el ser consciente de las emociones es algo que te voy a proponer que realices a lo largo como tarea después de esta sesión, después de este Coaching Coffee. Te propongo que pienses que con las emociones se puede jugar a algo parecido al escondite. El escondite quiere decir que el escondite ya sabes cómo se juega, claro. O sea, el escondite es que tú, si quedas, si eres tú el que quedas, por lo menos aquí decimos así, pues tienes un centro en el cual tienes que defender. Ese centro lo puedes ir abandonando un poco para mirar dónde están los compañeros, las emociones. Puedes ir mirando dónde están las emociones, pero no alejándote tanto del centro que de forma que no permitas a las emociones llegar al centro antes que tú. Así que es importante el estar centrado y el estar investigando y viendo las emociones. Y sabemos que a veces, cuando estamos observando y dándonos cuenta de las emociones se nos pueden pringar, se nos pueden pegar. Eso es lo que hay que evitar. Por eso no nos podemos alejar del centro. No podemos dejar que las emociones lleguen al centro antes que nosotros. Este es el juego del escondite, ¿verdad? En el que no te alejas del centro, lo tienes siempre a la vista y que al mismo tiempo estamos mirando a ver si hay alguna emoción para poder identificarla y obtener esa información, analizarla, ver qué es lo que nos provoca esa emoción, sencillamente sostenerla, tenerla bajo control, observarla. Nada más que observarla. Observándola ya te va a dar toda la información. No le des muchas vueltas tampoco, solo obsérvala y date cuenta, mira, he tenido un enfado, ¿no? En tu día a día puedes ir diciendo, ostras, he tenido una conversación con tal persona, me ha dicho no sé qué, y eso me ha creado frustración, eso me ha creado pena, eso me ha creado decepción, esto me ha creado miedo, me ha creado enfado. Este es el escondite que te propongo que hagas. A lo largo del día, fíjate bien qué emociones te surgen. Esas emociones que pueden hacer daño. Es un perfecto entrenamiento como coach, porque a eso mismo vas a ayudar a tus coaches, a ser conscientes desde su centro, sin perder contacto con su centro, ser conscientes de sus emociones, para poder sostenerlas, estar abiertos a ellas, ser conscientes y poder sostenerlas. Ese juego del escondite es una de las tareas que te propongo. Otra de las tareas que te propongo, te voy a enviar una grabación de relajación neuromuscular que te invito a hacer todos los días. Es un entrenamiento que hemos seguido todos los coaches y que consiste en que cada día le dedicas 13 minutos a tu práctica de, sentado o acostado, escuchar esta grabación de relajación neuromuscular de Lars-Erik Unestal, de Scandinavian International University, el creador del Mental Training, una auténtica eminencia mundial, que tengo la suerte de conocer y de ser amigo de él, y que hemos traducido y que vas a poder escuchar todos los días. Esa grabación de relajación neuromuscular te va a ayudar a que seas dueño de tu estado.
a que puedas lograr ese estado del que estamos hablando. Es sorprendente que no se haga habitualmente, que no se haga incluso en las escuelas, este tipo de relajaciones diarias, porque es algo fantástico contra el estrés, a favor del sueño, para tener una buena salud. Y como coaches os voy a recomendar que lo escuchéis todos los días durante 21 días. Te cambia la vida. A mí me la cambió. Esa es la segunda tarea. Escondite, grabación del Arser Kunestal. Y en tercer lugar te voy a proponer que hagas un juego. A ver si tienes un momentito. Porque sencillamente se trata de que tengas una habitación oscura, de que tengas una vela, la pongas en una esquina de la habitación. Bueno, al principio vas a tener la luz encendida, lógicamente, después se pondrá a oscuras. Pones la vela en un lado, haces un recorrido desde un lado de la habitación hasta donde está la vela, pones algún obstáculo, que no va a ser recorrerlo a oscuras, ¿no? Pones algún obstáculo, pero no te pases, no te vayas a hacer daño. Y después vas a apagar todas las luces, bajar las persianas, tenerlo completamente oscuro, solamente con la luz de la vela o un flexo pequeñito. Es una luz que sea tenue en uno de los extremos del recorrido. Y te propongo que hagas primero el recorrido hacia la vela, desde el extremo contrario a la vela hacia la vela, y otro recorrido desde la vela hacia el otro extremo. En ese recorrido que hay dos extremos, pues te propongo que lo hagas en los dos sentidos. Del extremo contrario a la vela hacia la vela, por supuesto todo oscuras, y desde la vela al extremo contrario de la vela, por supuesto, todo oscuras. Es un ejercicio que te propongo para la siguiente sesión. Bueno, muchas gracias por la atención. Es un placer el haber iniciado este camino contigo. Y cualquier cosa, ya sabes, estoy disponible. Me escribes un email a daniel.alvarez@benpensante.com y con mucho gusto te ayudaré. Un abrazo. Instituto